Bueno, como era de esperarse, el día de ayer, en este séptimo y octavo días de esta guerra civil ecuatoriana llamada guerra al narcotráfico, guerra a las pandillas o conflicto interno armado, según la denominación inventada por el presidente Daniel Noboa, Ecuador se ha convertido ahora en el mayor exportador de delincuentes a los Estados Unidos. Claro que esto le favorece a Donald Trump, que arrasó el día de ayer en las elecciones en el estado de Iowa para la nominación republicana. 51% de los votos frente a 20 de sus enemigos, o sus rivales, digamos. Pero en el caso de Ecuador, el ejército en las calles, la policía, esta inspección casa por casa, esta detección de los bandidos a través de sus propios celulares, esta confesión de los que son detenidos para señalar quiénes son sus cómplices y encubridores, cuáles son sus jefes, esta persecución de los jefes de las bandas narcotraficantes de Ecuador, facilitada por la posibilidad de escaparse a Colombia y cruzar el Darién para entrar por ahí a Centroamérica y luego a Estados Unidos, o de irse a ser parte de esa ola migratoria de ilegales que entran por mar o por tierra a los Estados Unidos, sabiendo que en Estados Unidos hay una ley que permite a los ecuatorianos tener residencia en ese país si en el Ecuador se producía o un terremoto, un maremoto, un tsunami, pero de grandes proporciones, si había una guerra y estos escapaban de la guerra, que es precisamente lo que ha declarado el presidente Daniel Noboa. El hecho de haber declarado que en el Ecuador hay una guerra significa que ahora todos los ecuatorianos que están en la frontera, que están dentro de los Estados Unidos como ilegales, pueden acudir a una fórmula especial de visa TDP que les permite residir en Estados Unidos porque en Ecuador hay una guerra y ellos están escapando de una guerra. Pero también se sabía que en Ecuador había ya la tragedia de la crisis económica y que esa enorme ola de desempleados se había convertido en ola migratoria. En tanto, en Estados Unidos, el futuro triunfador de las elecciones será precisamente aquel que ofrezca expulsar a como dé lugar a los latinos, especialmente a los hispanos. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos es el lugar donde el odio a los hispanos va tomando dimensiones transnacionales. Es el mismo odio que sentían los españoles por los piratas británicos, por los holandeses, por los franceses, o que sentían los europeos por los turcos cuando ya fue conquistada Constantinopla. Este odio, que es un odio que se está extendiendo en América Latina de norte a sur del continente y que pone a los anglosajones, especialmente blancos del hemisferio norte, contra los hispanos, especialmente los que hablan español y son católicos del hemisferio sur. En tanto que en Europa el proceso es la invasión de los países africanos a Europa. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se produce porque los países europeos se repartieron mal África
Y entonces a los alemanes no les tocó nada, nada de lo que ellos querían. Y se la repartieron entre portugueses, franceses, ingleses, alemanes, italianos inclusive. Y todos ellos se repartieron África, desde Egipto hasta Sudáfrica. Luego, cuando ya vino la crisis, se inventaron países, no solamente en Sudáfrica, también después de la Segunda Guerra Mundial, ya y antes de la Segunda Guerra Mundial, ya no quisieron repartirse solamente África, sino que también quisieron repartirse Medio Oriente. Y para repartirse Medio Oriente cogieron una regla y comenzaron a dibujar países en cuadrículas, de acuerdo a como les convenía, sin considerar etnias, nacionalidades, la historia, las culturas, las razas que habían ahí, las religiones que habían ahí, los conflictos religiosos que habían y que tenían siglos. Como consecuencia de eso, gracias a Alemania, se vinieron abajo los imperios europeos que quedaban, el holandés, el francés, el británico, porque el español fue destruido finalmente por Estados Unidos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y esta repartición de África y de Asia, de Medio Oriente por el petróleo y África, se suponía que habían ahí diamantes, habían ahí minerales, habían ahí madera, habían especies. Y todo esto hizo que hoy la gente que fue invadida por los europeos ahora invada Europa. Algo similar pasó en América Latina. En América Latina, Estados Unidos dijo que nosotros, los países latinoamericanos, éramos su patio trasero. Y en ese patio trasero él ponía el orden, él ponía el gobernante, él ponía la ley. Y tras 200 años prácticamente, y en realidad 100 años, los últimos 100 años, América Latina, en lugar de marchar y de progresar, como lo hizo Alemania después de la guerra, como lo hizo Corea después de la guerra, como lo hicieron las naciones de Europa Occidental después de la guerra, en la que Estados Unidos invirtió, se empeñó y creó un orden extraordinario y convirtió a esas naciones en algo muy, muy desarrollado. En América Latina, el orden que ha establecido Estados Unidos en nuestros países ha sido un orden catastrófico, porque este orden ha sido creado para favorecer principalmente a los terratenientes y ricos exportadores, que eran los proveedores de Estados Unidos, como el actual presidente de Ecuador, Noboa, para favorecer a los banqueros, que finalmente tenían la función de lavar el dinero de las grandes empresas y de las empresas financieras norteamericanas en Ecuador, porque ponían ese dinero en Ecuador, pero el interés al que prestan el dinero de estas financieras transnacionales en Ecuador es al 18%, cuando esas mismas financieras en Estados Unidos lo prestan apenas al 2 o 3%, máximo al 6% ahora después de la pandemia, pero antes hasta al 0%, llegaron a ese momento. También favorecer a las empresas petroleras transnacionales y a las empresas mineras transnacionales, mineras como las explotadoras del cobre en Chile, o las petroleras como la Texaco en Ecuador Occidental, que tenían todas las de ganar, y así no solamente que ganaban dinero, sino que además conseguían mano de obra barata
y no les importaba si se contaminaba o no si se contaminaba los ríos de la Amazonía. Eso para ellos no era importante, no era algo fundamental. Contaminaron los ríos de la Amazonía de Ecuador a tal punto que se convirtió en el lugar más contaminado del planeta Tierra por petróleo. Entonces, este orden creado por Estados Unidos es el que en este momento ha generado la gran ola migratoria de invasores a ese país. Porque los países latinoamericanos, a pesar de ser los mayores proveedores de materias primas del mundo, de ser países ricos, con agua, con tierras fértiles, con especies, con mano de obra, con gente saludable, todavía saludable, se ha convertido en un campo de guerra del narcotráfico, en un campo de guerra se convirtió antes en un campo de guerra entre países, y hasta ahora estuvimos a punto de ver la guerra entre Venezuela y sus vecinos, Colombia, y los vecinos que tienen en el lado del Atlántico. Le hemos visto a Cuba sitiada, a Nicaragua, primero invadida y ahora bloqueada, con gobernantes que realmente la están llevando a su autoextinción como países. Entonces, en estas condiciones, América Latina, y en especial, por ejemplo, Ecuador, se ha convertido en el creador, el origen de estas olas migratorias que ahora invaden Estados Unidos y que son las que le van a dar el triunfo a Donald Trump, y a su vez Donald Trump va a declarar esta guerra migratoria tan frontal y tan brutalmente como Noboa ha declarado la guerra a los carteles del narcotráfico en Ecuador. Muchas gracias.